Dios te bendiga, yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias al Señor que me permite llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra del Señor el día de hoy. Día de hoy quiero hablar del poderoso mensaje de la cruz. ¿Qué significa el mensaje de la cruz para cada una de nuestras vidas? Y podemos ver que Jesús fue crucificado por los fariseos, los religiosos, aquellas personas que tenían el monopolio de la espiritualidad y de la religión en el pueblo de Israel. Fueron aquellos que sacrificaron al Hijo de Dios, a Jesús, así también como ellos sacrificaban toda clase de animales inocentes dentro del templo. Pero dice la leyenda que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. La Biblia dice, ¿verdad?, que Cristo al tercer día se levantó de los muertos, venciendo así la muerte. La crucifixión no fue el final del cristianismo, más bien fue su comienzo, ¿verdad? Los fariseos pensaron que iban a callar el mensaje de Jesús de una vez y para siempre, pero la crucifixión de Cristo fue lo que activó, lo que agilizó para que se predicara el día de hoy el mensaje en parte que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a predicarnos. Dios Padre Todopoderoso al tercer día le dio vida a su, aleluya, mensajero fiel, ya que Jesús era el mensajero fiel del Padre Celestial, que vino predicando la importancia de guardar la ley, de guardar el mandamiento perfecto, el cual es el mandamiento del amor. Ama a tu prójimo, ama a Dios, ¿verdad? Entonces Dios levanta a este su mensajero fiel, aquel quien predicó la ley del amor, ¿verdad? Él no vino predicando otro mensaje, Él no vino hablando de sí mismo, como nosotros hacemos el día de hoy. Él vino a predicar la importancia de nosotros guardar el amor, de crecer en amor, de manifestar el amor en medio de nuestra vida. Quien dijo, aleluya, ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Ese fue el mensaje que Jesús vino a predicar mientras Él estaba aquí en la tierra. Entonces, la Biblia dice que si nosotros vivimos como Jesús, anunciando la ley del amor, un día seremos levantados como Él fue levantado, aún desde los muertos. Es importante que creamos que, aleluya, que el amor es aún más grande que la muerte. La muerte no es el final del hombre. El amor es el final del hombre. Puede ser que usted muera y sus cuerpos sean enterrados aquí en la tierra, pero ese no es su final, ese no es el final de su alma. Es solamente, podemos decir, el comienzo. Es solamente el comienzo, y el amor de Dios es más grande aún que la muerte. Algo maravilloso que podemos ver en la historia de la crucifixión es la historia del agua y de la sangre, ¿verdad? Y en este me voy a meter un poquito más profundo en el sufrimiento, en el dolor que Jesús estaba experimentando, aun cuando estaba en la cruz. Sabemos que un soldado querían ya bajar el cuerpo, y para asegurarse que Jesús estaba muerto, porque ya ellos sabían que Jesús estaba muerto, dice que un soldado le traspasó con una lanza y de su cuerpo salió sangre, pero después salió agua. Y es lo que quiero referirme en esta hora. Los fariseos, seguidores de la ley y las tradiciones, creían firmemente que Dios solo perdonaba a las personas a través de la sangre. Esto es lo que los fariseos creían, esto es lo que las personas del antiguo creían, que solamente a través de la sangre el Dios verdadero podía perdonar los pecados. Aunque nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento había un Dios que estaba sediento de sangre, un Dios que le pedía sacrificios animales a los judíos, y ellos sacrificaban miles y miles de animales inocentes a este Dios, ¿verdad? No obstante, es importante que entendamos que el Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no demanda sangre de nosotros. Entonces,
Es la razón por la que ellos sacrificaban, estos judíos, animales, y es la razón por la cual ellos crucificaron a Cristo Jesús, porque había una sed de sangre en su vida, había una sed de violencia. Ellos no se conformaron con ofrecer miles y miles de animales, la sangre de los animales, a sus dioses o a su Dios, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento, pero también ofrecieron al Hijo de Dios, al Dios verdadero que envió su mensajero fiel, Jesucristo, a predicar el mensaje del amor, el mensaje de la ley, ¿verdad? Verdadero, y ellos le crucificaron porque estaban sedientos de sangre. Pero un milagro maravilloso sucedió mientras Jesús era crucificado, ¿verdad? Y ya muerto, un soldado, como le decía Romano, le traspasó su costado con una lanza. Lo que pasó fue que el cuerpo de Jesús primero tiró sangre, pero después esta sangre vino a convertirse en agua. Y esto nos llama en el Antiguo Testamento para Dios, el Dios de ellos, de los judíos, ¿verdad? El Dios falso de este mundo. Para él, este Dios perdonar al pueblo de sus pecados, ellos tenían que sacrificar toda clase de animales. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que el Dios verdadero solamente demanda agua de nosotros para él perdonar nuestros pecados. ¿Qué tenemos nosotros que hacer el día de hoy para que Dios nos perdone? Tenemos que bautizarnos en el agua. Por eso Jesús bautizaba en el agua, por eso Juan el Bautista bautizaba en el agua. Ya no nos bautizamos, ¿verdad?, en la vida de los animales inocentes, ya no nos bautizamos en la sangre de los animales para ser perdonados, como lo hacían aquellas personas, pero nosotros ahora sabemos que el agua es más que suficiente para limpiarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestras maldades delante del Padre Celestial. Y este es el milagro, que después de la muerte de Cristo, sabemos que un tiempo pasó, ¿verdad?, pero los sacrificios de animales cesaron en el pueblo de Israel. Ya los judíos hasta el día de hoy, Dios le ha impedido, ¿verdad?, que ellos sacrificaran animales. Ellos quisieran sacrificar porque todavía no se han convertido a la verdad, al Evangelio, ¿verdad? Pero aún así Dios no le ha permitido que ellos sigan matando y sacrificando estos maravillosos animales inocentes que eran sacrificados en aquel lugar. Por miles de años, la religión judía dependía de la sangre de los inocentes para el perdón de pecado. Pero ahora llega un tiempo donde los hombres seremos perdonados a través solamente del agua bautismal. Por eso es que usted ve que primero sale sangre, una representación del sacrificio de millones y millones de animales que fueron sacrificados al Dios de este siglo. Mientras que en el Nuevo Testamento podemos ver que se convierte esta sangre que salía del costado de Jesús, ahora se convierte en agua, que representa cómo después de la muerte de Cristo los inocentes iban a ser protegidos de los sacrificios a los dioses, ¿verdad? Específicamente del sacrificio del pueblo de Israel hacia sus dioses. Nosotros no necesitamos sangre para ser perdonados, no necesitamos la sangre de nadie, necesitamos solamente el agua bautismal para que Dios nos perdone. Antes de Jesús, eran perdonados a través de la sangre de animales inocentes. Después de Jesús, somos bautizados a través de las aguas bautismales, donde encontramos perdón, misericordia y bondad para cada una de nuestras vidas. Entonces, es importante, habiendo mencionado esto, que hablemos acerca de la cruz y el perdón. El perdón que cubre a todos los hombres, no solamente a una porción de la humanidad, pero claramente a todos los hombres. El perdón de Dios es más grande que la muerte, es más grande que el pecado, es más grande aún que la desobediencia humana. Mientras el hombre castigaba y crucificaba a Jesús, su mensaje era uno de amor, y él gritaba: Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Y para Dios el Padre es natural perdonar, es fácil perdonar. Más si su mensajero fiel se lo pedía mientras estaba sufriendo por el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué Jesús sufrió por el pecado de toda la humanidad?
por nuestras violencias, por nuestras maldades, por nuestros pecados. No fue la ira de Dios que crucificó a Jesús, fue la ira de los hombres humanos, de los seres humanos, porque Dios no es un Dios violento. Claro, el Dios del Antiguo Testamento es violento. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios que no es violento. Es un Dios que es amoroso, es un Dios que es compasivo, es un Dios que es perdonador. Es un Dios perdonador. Y Jesús gritaba: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Los pecadores no sabían lo que estaban haciendo. Los pecadores del día de hoy no saben lo que están haciendo. Si supieran, vivieran una vida para amar, servir y agradar al Señor. Entonces, él gritaba: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Por esta razón, el Padre no tiene ningún sentimiento hacia tu persona. Dios no está molesto hacia ti. Él sabe que tú has cometido grandes faltas, grandes errores que te han lastimado a ti y han lastimado a otras personas. Muchas ocasiones hemos pagado por nuestros pecados a través de sufrimiento, a través de dolor y pesar, ¿verdad? Pero aún así Dios no tiene ningún mal sentimiento en contra de usted. Dios es amor y la palabra lo dice claramente. Dios es bondad, Dios es misericordioso, Dios es paciente. Entonces, porque Él te perdonó en la cruz del Calvario, porque Cristo te perdonó en la cruz del Calvario, esto no quiere decir que el Dios del Antiguo busque para destruir tu vida. Que Jesús haya muerto por ti no quiere decir que el Dios de este mundo, el Dios del Antiguo Testamento, no ande buscando para arruinarte la vida, para destruirte. Y es la razón por la cual tenemos que escondernos del pecado. Es la razón que tenemos que decirle que no a la maldad, al daño que los hacemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando queremos vivir según el pecado y según la maldad, entonces nos metemos en grandes problemas y grandes dificultades. El Dios de este mundo siempre está buscando para traer calamidad, enfermedades, problemas a tu vida, mas Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Cristo vino para salvarte, para librarte, para protegerte del Dios maligno de este mundo que está buscando cómo hacerle daño a las personas, cómo arruinarnos la vida. Pero el Padre de Jesús siempre nos amará y nos ayudará a salir aún de nuestros problemas. Entonces, tienes que cuidarte, ¿verdad? Para que este Dios de este mundo no te haga daño y te destruya. Él quiere destruirte. Y cuando vives una vida de maldad hacia los demás, le abre las puertas para que este demonio destruya tu vida. Así como el pueblo de Israel era rebelde. El pueblo de Israel era un pueblo que era violento. El pueblo de Israel era uno que siempre pecaba y desobedecía a Dios en sus palabras. ¿Y qué pasaba? Que Dios permitía que el Dios de este mundo muchas veces incitara a un pueblo enemigo para que viniera y trayera dolor y sufrimiento al pueblo de Israel. Ellos causaban grande dolor y grande sufrimiento sobre los más inocentes, que eran los animales. El día de hoy hay muchos cristianos que son pecadores, que son legalistas, muchos cristianos, ¿verdad?, que no tienen el amor de Dios completamente en sus corazones y causan toda clase de dolor y sufrimiento. Y es ahí cuando el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su soberanía, permite que el Dios de este mundo, el Dios del Antiguo Testamento, traiga tumores, traiga enfermedades, traiga problemas hacia tu vida, hasta que te arrepientas, hasta que cambie tu forma de vivir, hasta que te vuelva al Dios de amor y al Dios de bondad. ¿Verdad? Entonces tienes que cambiar tu forma de vivir, tienes que vivir una vida como es agradable delante del Señor. La cruz y la salvación, ¿verdad? ¿Y cómo puede la salvación o cómo, aleluya, puede la salvación o la cruz salvarnos a nosotros? ¿Cómo podemos ser salvos a través de la cruz? Hay cientos de razones según las religiones, ¿verdad? Pero mi punto de vista es que la salvación se obtiene cuando estamos dispuestos aún a morir
por predicar el evangelio de la paz, ¿verdad? De la forma como lo hizo Jesús, el Hijo de Dios. La cruz nos salva a nosotros. ¿Cómo nos salva? Nos salva cuando nosotros miramos el ejemplo del hombre que fue crucificado en esta cruz. Cuando miramos que aunque los enemigos de Jesús se comportaron violentamente en contra de él, ¿sabe lo que hizo Jesús? Él dijo, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Vivimos en un mundo que está lleno de odio, un mundo que no se ha desarrollado, un mundo que no ha terminado su proceso de creación, de perfección. Nosotros los hombres estamos en este proceso de ser completado, de ser terminado, porque no hemos sido terminados por Dios aún. Mientras vivimos en este proceso, vamos a ofendernos, vamos a hacernos daño los unos a los otros, pero Jesús nos mostró el ejemplo, un hombre que había nacido, un hombre que completamente había sido creado, y este hombre nos mostró a nosotros qué debemos hacer cuando somos perseguidos, qué debemos hacer cuando la gente dice toda clase de males, de maldad en contra de nuestra vida. Aquel que estuvo en la cruz no abrió su boca. Aquel que estuvo en la cruz estuvo dispuesto a perdonar, estuvo dispuesto a rechazar la violencia de los religiosos de aquellos tiempos, los cuales sufrieron grandes sufrimientos porque el Dios de este mundo fue exhortado sobre el pueblo de Israel, donde vinieron los romanos, derribaron el templo, vinieron los romanos y mataron a muchos de ellos, vinieron los romanos y castigaron y apresaron a muchos de estos religiosos falsos que adoraban al Dios de este mundo antes de adorar al Dios de amor, al Dios de nuestro Padre y Señor Jesucristo. El Dios verdadero estaba cansado del sufrimiento y el dolor de los animales que a menudo eran sacrificados en Jerusalén, que eran sacrificados al Dios de este mundo. Un Dios que está sediento de sangre inocente. Un Dios que no se saciaba, un Dios que mataba y que destruía a las personas. Este no era el Dios que Jesús servía. Este no era el Dios al cual Jesús enseñó y predicó. Jesús vino a hablar a un Dios que es superior, el Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios de paz. Y quiero decirte que usted se parecerá al Dios que usted sirve. Usted será como el Dios que usted sirve. Si usted sirve a un Dios pagano que está sediento de la sangre inocente, ese será el Dios que usted se va a convertir. Pero si usted decidir a un Dios de amor y de bondad, usted será un Dios. Usted, aleluya, aprenderá a ser como su Padre Celestial, viviendo en amor, en perdón, en misericordia hacia los demás, y que nos ayude Dios a que nosotros podamos guardar sus mandamientos. La cruz nos enseña a nosotros que este mundo es un mundo de violencia, que la religión de este mundo es una llena de violencia, aún el cristianismo al día de hoy. Es una religión que está llena de violencia. ¿Por qué? Porque vemos muchos cristianos que pensamos que esa es la solución. Vemos cada día cómo el cristianismo se parece más a las iglesias musulmanas. Cómo los cristianos nacionalistas al día de hoy animan a sus miembros a armarse, a buscar almas, estar listo, ready para la guerra. Cuando Jesús predicó contra de estas prácticas. Cómo los cristianos nacionalistas del día de hoy odian a los homosexuales, odian a los extranjeros, no todo, pero gran parte de ellos odian a las personas que no son como ellos. Cuando Cristo habló en contra de esto, Cristo habló que tenemos que amar a los inmigrantes, que tenemos que amar a los forasteros, que tenemos que amar a los desvalidos, que tenemos que amar a toda y a cada una de personas. Hay cristianos el día de hoy que son violentos, hay cristianos el día de hoy que odian a los demás, hay cristianos que creen que son superiores a los demás, y ese es su cristianismo, y ellos pueden hacer con su cristianismo lo que ellos quieran.
Más yo quiero aprender a ser un cristiano como el fundador del cristianismo, el cual es Jesús. El cual nos enseña a cada uno de nosotros que amemos no solamente a nuestros amigos, también a nuestros enemigos. Que amemos al desvalido, que amemos a los inocentes como los animales. Yo creo que Jesús nos enseñó a que nosotros seamos compasivos, aún hasta con nuestros animales. Que no le causemos dolor, que no le causemos sufrimiento, que los tratemos, trata a tu prójimo como tú quieres ser tratado. Si queremos ser tratados con amor, con misericordia, debemos nosotros hacer lo mismo. La cruz nos enseña que el Padre Celestial no es un Dios violento. Cuando el mensajero de Dios estaba siendo crucificado, Dios pudo haber enviado a los ángeles para matar y destruir a aquellas personas, pero ¿sabe qué? Dios no lo hizo. El Dios verdadero no lo hizo. Si hubiera sido el Dios del Antiguo Testamento, al que adoraban los judíos en su mayoría, no todos, porque los profetas en su mayoría adoraban al Dios verdadero. Aleluya. Pero si hubiera sido el Dios del Antiguo Testamento, hubiera enviado fuego para destruir, para que descollaran a todos estos fariseos. Si hubiera sido el Dios que mandó fuego en los tiempos de Elías y le cortaron la garganta a todos los profetas de Baal, si hubiera sido ese Dios, al ver que estaban matando a sus profetas, él había hecho lo mismo. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Él amó a aquellas personas. ¿Por qué? Porque la muerte no es más grande que el amor. El amor sobrepasa todas nuestras debilidades. El amor es más grande que el pecado. El amor es más grande que la muerte, que el odio, que los odios raciales, que el temor. La cruz nos enseña a que debemos amar a los demás que están a nuestro alrededor. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él estaba diciendo, yo soy su amigo porque yo entrego mi vida por cada uno de ustedes. No hay un amigo más grande que este, aquel que da su vida por sus amigos. No hay un amor más grande que este amor que nos muestra Jesús. Y es el amor que Él quiere que nosotros mostremos los unos a los otros, que nos amemos aún con nuestra diferencia. Yo creo que no hay dos cristianos iguales. Hay millones de cristianos y otras religiones también. Pero hay millones de cristianos y yo creo que no hay dos cristianos iguales. Todos nosotros tenemos nuestras diferencias, todos nosotros tenemos nuestros problemas, todos nosotros tenemos nuestras faltas, uno más que otros. Aún así, Él quiere que nosotros nos amemos como si fuéramos familia de sangre. Él quiere que nosotros nos perdonemos, que nosotros nos ayudemos, que ayudemos las obras de Dios a avanzar. Y la obra de Dios no es un templo, no es cosas materiales. La obra de Dios es el mensaje que Cristo vino a predicar, es el mensaje de guardar la ley, es el mensaje de guardar los mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Jesús lo dijo claramente, ama a Dios y ama al prójimo. Hazlo a tu forma, no lo haga a la forma mía, porque te va a equivocar. ¿Cuántas veces nosotros queremos imitar al predicador? ¿Cuántas veces nosotros queremos imitar al pastor? Y es por eso que nos sentimos mal, que nos sentimos extraños, que nos sentimos que no tenemos propósito, porque estamos imitando a una persona y no pueden haber dos de los mismos. No podemos ser dos a la misma vez. Cada cristiano es diferente, cada cristiano tiene su doctrina en su mente, cada cristiano sabe lo que le gusta, lo que no le gusta y aquellas cosas que quiere alcanzar. Y usted tiene la libertad de ser quien usted es. Dios no quiere que yo sea una fotocopia de nadie. No importa qué espiritual sea la persona, no importa quién sea. Dios quiere que yo sea yo mismo y que yo ame a Dios, que ame su palabra y su misericordia para mi vida. La cruz me enseña que el amor de Dios es universal.
El amor de Dios es para todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo para que todo quien en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si usted no cree en Dios, usted no será salvo. Hasta que usted no abra sus ojos y crea que Él es amor, que Él es bondad, que Él es nuestro creador, que usted nunca será salvo, nunca. Y pasarán años y años y años, posiblemente aún después de la muerte, hasta que usted no crea que nuestro Dios es salvación, que su mensajero es verdadero, el mensaje de la cruz, el mensaje del perdón, el mensaje del amor, hasta que usted no abra sus ojos. Y que la venda que el Dios de este mundo ha puesto en nosotros, hasta que esa venda no sea quitada, nosotros no podremos recibir la salvación, la bondad y la misericordia de nuestro Padre Celestial. La cruz nos enseña que a veces tenemos que sufrir, tenemos que padecer. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en nuestra vida? Porque todavía no hemos sido completados. Gemimos, queremos el completamiento de los hijos de Dios. Queremos crecer, queremos madurar, queremos ser lo que Dios va a hacer de nosotros. Ahora no nos sentimos bien, ahora no estamos contentos. ¿Por qué no estamos contentos? Porque todavía no hemos llegado a ser lo que debemos de ser. Un día lo seremos, de seguro un día lo seremos. Muchas veces hay personas que se refugian en el alcohol, se refugian en la pornografía, se refugian en los vicios, en las emociones desenfrenadas, en la sexualidad. ¿Por qué lo hacen? Porque se sienten incómodos. Ellos saben que no es, Señor, no estamos completos. Pero el que empezó en nosotros la obra ha de terminarla hasta el día de Cristo. El que empezó en ti y yo, en toda la humanidad, la obra, la va a terminar. Dios no nos va a dejar a nosotros a medio estar. Si estamos padeciendo el día de hoy, muchas veces por nuestros pecados y nuestra falta de conciencia a los demás, pero muchas veces porque estamos en este mundo, pero todavía no hemos sido terminados. Estamos siendo procesados, estamos siendo madurados, estamos siendo creados por Dios. No hemos terminado la creación. Hasta que no lleguemos a un hombre perfecto, lo que Dios va a hacer en el futuro en nuestra vida, vamos a padecer, vamos a sufrir. Pero mientras estamos en este mundo, miremos la cruz y miremos el mensaje de Jesús. Miremos que en la cruz Él enseñó a que nos perdonemos los unos a los otros. Miremos en la cruz, y en la cruz podremos ver la violencia de las religiones y la violencia de los hombres, para que no pongamos nuestra confianza en los hombres violentos. Sí podemos creer en los hombres que aman la ley y la bondad de Dios. Amén. Muchas gracias por haber escuchado esta programación. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido. Dios te bendiga.